Hola, bienvenidos al canal. Algunas veces me habéis preguntado qué tipo de harina utilizo cuando hago pan o algún bizcocho u otro tipo de receta que contiene harina. Como veis, el mundo de la harina es muy amplio. Además de harina procedente del trigo, nos podemos encontrar otro tipo de harinas, ya que el abanico harinoso no solamente se centra en las harinas procedentes del trigo. Últimamente han salido harinas pues con muchos sabores, texturas y matices. Vamos a ver cada una de ellas, para qué podemos utilizarla y cuál es su contenido nutricional. También tengo que comentaros que además de la harina que os voy a mostrar, habría muchísima más variedad de harinas que podéis encontrar en el mercado. Aquí tengo la harina de trigo de todo uso. Es una harina blanca que podemos encontrar en cualquier supermercado y la utilizaremos siempre que una receta no especifique lo contrario. A nivel nutricional, esta harina podemos ver que tiene 10 gramos de proteína por cada 100 gramos. Es decir, una harina relativamente débil. Hay harinas con mucha más fuerza que se utiliza para panes. En este caso podéis utilizarla para otras recetas, como por ejemplo hacer una bechamel o bien un hojaldre. En definitiva sería una harina refinada. Esta harina sería harina de fuerza, de trigo. Se utilizaría por ejemplo para hacer panes. Quiere decir que tiene un mayor contenido en proteína. A mayor porcentaje de proteína, mayor fuerza tiene la harina y al contrario. A nivel nutricional, esta harina tendría 12 gramos de proteína por cada 100 gramos de harina y se puede utilizar para hacer bien panes, bollitos, y tengo que deciros que también habría harinas extra fuertes cuyo porcentaje de proteína supera el 13%. Se obtienen de trigos duros y se utilizan para pastas alimenticias. Os muestro ahora una harina integral de trigo. Esta harina integral es un producto que es mucho más nutritivo, tiene un color mucho más oscuro y un sabor mucho más fuerte. Le añade un toque especial a las recetas. A nivel nutricional, tiene 12 gramos de proteínas por cada 100 gramos de harina. También sería clasificada como harina de fuerza. Nos sirve bien para hacer panes también o para hacer crepes u otras recetas como bizcochos integrales. Ahora os traigo la harina de espelta integral, una harina que ha resurgido en el mercado hace unos cuantos de años y que es un cereal que es primo hermano del trigo. Tiene un casco exterior más duro, mucho más resistente y entonces soporta muy bien algunos climas mucho más extremos. En el caso de la espelta, no es necesario a la hora de cultivarla de utilizar pesticidas, de modo que la hace más sana. A nivel nutricional nos aporta 14 gramos de proteínas por cada 100 gramos de harina. Es una harina que tiene bastante proteína. En mi caso la suelo utilizar para hacer panes, aunque también podéis echarle alguna pequeña cantidad cuando hagáis algún tipo de magdalena o de bizcocho. La harina de centeno seguro que la conoces porque es más habitual en los panes negros. En España solemos utilizarla mezclada con la harina de fuerza para hacer pan, ya que aquí no estamos acostumbrados a tomar pan tan amargo o tan negro como en otros países, como por ejemplo en el norte de Europa. Los panes que están hechos con harina de centeno tienen una miga muy densa, son muy nutritivos y se conservan muy bien. A nivel nutricional podemos encontrar que tiene 8 gramos de proteína por cada 100 gramos de harina. Este tipo de harina tiene un gran aporte de fibra. En este caso 13 gramos de fibra por cada 100 gramos de harina. Aquí tenemos la avena molida, que podríamos llamarle también harina de avena. Es muy recomendable utilizarla para elaborar repostería como galletas o magdalenas,
o incluso algún bizcocho. La harina de avena tiene un sabor muy suave, su textura también es suave y es muy recomendable. Últimamente se consume bastante avena, ya sea en copos o molida. A nivel nutricional podemos encontrar que tiene 13,5 gramos de proteínas por cada 100 gramos de harina de avena y contiene también mucha fibra alimentaria, con lo cual es muy buena también para hacer dieta o incluso para combatir el estreñimiento. La maicena no deja de ser harina fina de maíz. Para hacer harina de maíz precocida se cuece el grano y para hacer la maicena se retira, además de la cáscara, el germen y se somete a un breve proceso de fermentación y por último se muele. En el caso de la maicena se pueden utilizar para hacer, por ejemplo, bechamel o hacer algún pudding. Se puede utilizar también para espesar salsas y guisos. En casa también podemos obtener otro tipo de harinas, como por ejemplo harina de garbanzo, que la podemos comprar porque ya están comercializadas, pero si cogemos los garbanzos y los trituramos, obtendremos una buena harina de garbanzo. Al igual que podemos conseguir también harina de arroz. De igual forma, los podemos triturar el grano. En mi caso utilizo una trituradora y obtengo estos tipos de harinas. En el caso de la harina de garbanzo es rica en fibra y es una excelente fuente de proteínas de origen vegetal. Aporta hidratos de carbono de liberación lenta. Podemos utilizarla para hacer tortitas. La harina de arroz es rica en hidratos de carbono, baja en grasa y tiene grandes índices de proteínas. Y además nos regula el colesterol. Se puede utilizar para hacer tortitas o panqueques y también para espesar sopa y guiso, además de darle una alternativa a la harina de trigo en algunas recetas. También podemos obtener harinas procedentes, por ejemplo, de almendra o harina de lino o de linaza o incluso harina de castañas. En el caso de la harina de almendra es una fuente de grasa saludable, antioxidantes y proteínas vegetales y vitamina E. La harina de lino también es conocida como harina de linaza y tiene mucho uso. Están asociados a una buena dieta llena de beneficios para la salud y además un alto contenido en proteínas y en fibra. También podemos obtener de la castaña harina de castaña. Tiene un importante aporte nutricional y cantidades importantes de fibra soluble. Contiene omega 3. Esta harina podemos conseguirla en casa pelando las castañas y triturándolas. Os he mostrado estos 3 alimentos, pero realmente podemos obtener otros tipos de harina, como por ejemplo harina de quinoa o harina de lenteja, por ejemplo, o harina de guisantes. También muy común la harina de trigo sarracero. Como he dicho inicialmente, estos serían algunos ejemplos de harina. En el mercado podemos obtener muchísimos más tipos de harinas, incluso podemos hacerlas en casa y utilizarlas en múltiples recetas. Espero que os haya servido el vídeo, que podáis compartirlo, que os suscribáis al canal. También le podéis dar a la campanita para recibir las próximas notificaciones y nos vemos en el próximo. ¡Chao!